Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la isomería. La isomería es la rama de la química que estudia isómeros. Son compuestos con las mismas formas molecular que infieren en su presentación. Eso tiene un significado de igualdad. Hay dos tipos de isomería: estructural, cambian la estructura de la cadena carbonada, y la isomería, el otro tipo de isomería es estereoisomería, que es la forma óptica. La isomería estructural tiene como una isomería de cadena. Este isómero lo estamos representando de la siguiente manera en la pizarra. Como podemos ver ahí, tenemos 5 carbonos y 2 hidrógenos, y nos podemos dar cuenta que aquí están los 5 carbonos. Tenemos aquí el primer carbono, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahí tenemos lo que son los 5 carbonos, y vamos ahora a ver de dónde salen los hidrógenos. Los hidrógenos salen de estos números que van acompañados del lado del hidrógeno, que como quien dice es el 3, el 2, el 2, el 2 y el 3. De todo ello se hace una suma, y de la suma sacaría los 12 hidrógenos que nos representa aquí arriba. De ahí ya tenemos lo que son las 5 carbonos y 2 hidrógenos. De ahí, de los 5 carbonos que tenemos, vamos a sacar su nombre en sí, que es pent, y lo representa como pentano. Y por esta cadena, que es una cadena de isomería, vamos a aumentarle lo que es neopentano, que cumple la función de pentano porque es de una cadena de 5 carbonos, y neo, que proviene de la cadena. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos lo que es isómeros de posición. En isómeros de posición, lo que cambia con el anterior ejercicio es que se le aumenta el flúor. El flúor representa a esta F que vemos aquí, se representa por flúor. Y vamos a hacer la siguiente cadena, que en este caso ya está hecho. En este caso tenemos 3 carbonos, 7 hidrógenos y un flúor. Vamos a representarlo en la siguiente cadena, que es esta. Como podemos ver, tenemos una cadena de 3 carbonos. Tenemos aquí, como podemos ver, 3 carbonos, y tenemos 7 hidrógenos y un flúor. De la siguiente cadena de isómeros de posición, vamos a buscarle el consiguiente nombre, que va a representar por un flúor, ya que es el principal en este caso de isomería. El flúor representa a uno solo. Vamos a colocar entonces un flúor aquí abajo, y vamos a contar cuántas cadenas carbonadas tenemos. En este caso solo tenemos una sola cadena y tenemos 3 carbonos. Una cadena de 3. Esta cadena de 3 se representa por prop. En este caso sería propano, ya que propano representa al número 3 de la tabla de alcanos. Como dijimos anteriormente, esta es la isomería de función. En esta isomería de función tenemos 2 carbonos, 6 hidrógenos y un alcohol representado por la O de oxígeno. Y vamos a hacer como podemos ver aquí, tenemos 2 cadenas de carbonos. Tenemos 2 cadenas, tenemos 2 carbonos, como podemos ver aquí tenemos 2. Y tenemos 3 hidrógenos y 2 hidrógenos. Y tenemos un alcohol. Viene siendo que este 3 de aquí de hidrógeno con el 2 de hidrógeno se va a sumar y da una cantidad de 5.
más 1 que nos va a representar esta H que es del alcohol, nos va a dar A6, que es lo que está aquí, que es H6, que representa 6 hidrógenos. Con lo consiguiente vamos a encontrar los nombres de lo siguiente. Alcohol proviene de oxígeno e hidrógeno, que está representado por la OIH, que en sí se le conoce como alcohol. Estos dan la definición de alcohol. Y etano viene siendo porque tenemos una cadena de 2 carbonos en la cual se la llama etanol. Y por otro lado tenemos la cadena de isomerías de función, que daría a referencia como alcohol elítico, ya que viene siendo una cadena de isomerías de función. Hola, buenas tardes. Voy a hablar sobre estereoisomería. Es la rama de la química que estudia la estructura tridimensional de las moléculas. Existen sustancias que, aunque poseen las mismas fórmulas moleculares y estructurales, difieren la orientación especial de sus átomos. Bueno, ahora voy a explicar unos ejemplos de heteroisomería. Los heteroisómeros son compuestos que tienen la misma fórmula empírica o la misma fórmula química, pero se diferencia en la colocación de sus átomos en el espacio. Por ejemplo, tenemos aquí dos ejemplos de aldotriosa con 3 átomos de carbono en la cadena principal. Esta sería la fórmula química para estos dos elementos que son aldotriosas. Buenas, soy Emily Quiroz Molina de tercero H y hoy voy a hablar sobre la isomería geométrica. La isomería geométrica se presenta cuando se hay un enlace doble entre carbono y carbono o un anillo, siempre y cuando sus sustituyentes sean iguales. Para nombrar los isómeros geométricos se utiliza la nomenclatura cis o trans. A continuación, ejemplo de un compuesto de cadena abierta. Como podemos ver, tenemos 2 carbonos enlazados por un enlace doble. Vamos a sustituir un oxígeno y un oxígeno. Y en este carbono vamos a sustituir un hidrógeno y un hidrógeno. Como estos están en un mismo enlace doble, este se denomina un isómero. Un isómero cis, porque nos indica que se está sustituyendo de un mismo lado en un enlace doble. Y de este lado tenemos 2 carbonos enlazados por un enlace doble, en la cual vamos a sustituir un oxígeno en el lateral derecho y un oxígeno en el lateral izquierdo. Y un hidrógeno en el lateral izquierdo y un hidrógeno en el lateral derecho. Como este es un isómero trans, porque se sustituyen lados opuestos. A mí me toca cis trans de cadena cerrada. Puse todos estos hidrógenos para saber a qué nos referimos cuando ponemos estas líneas, que representan el esqueleto de la cadena. Como podemos ver, ya tenemos un enlace doble. Y cuando tenemos un enlace doble, tenemos una estructura mucho más rígida. Por ejemplo, aquí en estos dos ya no hay una rotación libre, y por eso empiezan a ser más importantes. Ya no es una cadena simétrica.
se podría decir, o se podría llamar tiene 7 carbonos. Esta molécula es un alcano, y los alcanos tienen únicamente enlaces simples. Sin embargo, aquí tenemos un enlace doble. Como podemos ver, aquí tenemos un enlace doble. Y en realidad estamos lidiando con un alqueno. Este es el número 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 7. Este es el doble. Y como podemos ver, aquí se le aumenta, guión, aumentamos el 2, guión eno. Aquí, porque es de doble enlace. Y como podemos ver aquí, esto está entre el segundo y tercer carbono, y el enlace está en el segundo carbono. Y eso es todo. Voy a hablar sobre la isomería óptica. ¿Qué es la isomería óptica? Es un isómero eficaz compuesto que tiene la misma fórmula. En molecular, la isomería se debe generar a la existencia del carbono. Hay dos tipos de isomería. La enantiómeros, que significa imagen espectacular del complejo, pero no se sobrepone. La diastereoisómeros no es la imagen espectacular del complejo, pero sí se superpone. El ejemplo que le voy a explicar es carbono, CH3, hidrógeno.